Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Vive tu Emoción. Hoy para ponerle voz a un tema que es muy relevante, sobre todo en el ámbito terapéutico, pero en la vida de todas las personas, por supuesto, que tiene que ver con la aceptación. Eso es, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Otro episodio más aquí, con muchas ganas de poder seguir compartiendo sobre conceptos psicológicos que en la vida cotidiana son importantes. Y en este caso, uno que cuando lo hemos estado preparando, las dos hemos dicho, ¡guau! Es que hay mucha chicha detrás. ¡Qué bonito! Y esperemos que cuando terminéis de escuchar este episodio también digáis, ¡wow! ¡Qué bonito! ¿No? Porque de verdad que es un concepto psicológico brutal. El de la aceptación. Muy importante. Aparece, yo creo, en todos los procesos de terapia que llevamos en algún momento. Sí, total. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar? ¿Qué es lo que hay detrás de la aceptación que la gente a veces nos resistimos? Nos incorporamos siempre, ya sabéis que nosotras somos humanas. Sí, tenemos una historia de vida, una mochilita donde también hemos tenido que hacer mucho proceso de todo lo que os compartimos y hablamos, ¿no? Y relacionarnos de cerca y a veces con conversaciones intensas con cada uno de estos conceptos, ¿no? Y no va a ser menos el de la aceptación, porque en el fondo es parte natural de la vida, ¿no? Y también entendemos este concepto desde un lugar bastante equivocado a lo largo de la historia y de la manera en la que muchas veces se nos habla de la aceptación. Y hay algo que es muy inherente al concepto, ¿no? Y a la vida en general. Y es que en la vida nos ocurren situaciones que son duras, que son muy difíciles. Podemos hablar de la aceptación como cada uno de los conceptos psicológicos desde un amplio rango, ¿no? Y podemos tener situaciones un poquito menos complejas, digamos, a nivel emocional, que requieren de cierta aceptación, y podemos encontrar situaciones muy complejas en nuestra historia que también requieren de aceptación, ¿no? La aceptación es uno de los recursos, de las fortalezas a nivel psicológico más protectoras de la salud emocional, más necesarias para el ser humano, ¿no? Porque, como digo, en ese proceso de la vida en el que nos ocurren cosas y muchas no agradables, es una aliada, es una muleta, es una habilidad referente para ayudarnos y guiarnos en el proceso. Y a veces se entiende desde un lugar complejo, ¿no? Que genera rechazo, ¿no? y que no ayuda. Lo primero que tenemos que aceptar es esto que has dicho, o sea, la vida viene cargadita de sorpresas, de retos emocionales, de situaciones muy dolorosas y muy duras, y esto es lo primero que hay que asumir y hay que aceptar. Y es verdad que en muchas ocasiones yo he percibido que la aceptación, hay gente que la interpreta como falta de ambición, como mediocridad, como algo que... Resignación. Si lo estás aceptando es porque no quieres hacer nada al respecto. Y lo cierto es que, como bien decías, es una de las grandes protectoras de la salud mental. La capacidad, no es nada fácil, de aceptar determinadas situaciones. ¿Qué situaciones? Pues puede ser una enfermedad, pueden ser una bancarrota que te deja sin nada, puede ser un divorcio o el duelo de una persona querida o de un ser querido. Vamos a dejarlo en ser, que aquí somos muy animaleros, ya lo sabéis. Todas estas situaciones despiertan pensamientos, sensaciones y emociones muy desagradables, muy dolorosas. Y claro, la gente dice, pero ¿y tengo que aceptar esto? Pues sí. Pues va a ser que sí, ¿no? Va a ser que sí. Y claro, ahí está mucha de la clave de tengo que aceptarlo, pero desde dónde me estoy relacionando con la aceptación, ¿no? Y vamos a hablar largo y tendido en este episodio precisamente sobre esto, porque hablamos de ese tipo de pérdidas y hablamos también de pérdidas ya más en la gestión del día a día, por ejemplo, que tienen que ver con pérdidas de energía, de oportunidades, de tiempo, de salud, de cansancio, de millones de cosas, de ¿no? Confianza. De confianza, efectivamente. Todo lo que suponga una pérdida, al final la aceptación nos va a ayudar con ella, ¿no? Vamos a ver cómo. Pero claro, como en todo,
siempre hablamos del contexto. No sé si hemos ido hablando más o menos del contexto dentro de este tipo de conceptos psicológicos, pero es que es importantísimo, ¿no? No podemos sacarnos del contexto en el que vivimos, y lo que vivimos y cómo lo interpretamos está en muchas ocasiones supeditado, y de una manera muy importante, al contexto en el que nos movemos, ¿no? Por supuesto. Y socialmente, ¿desde dónde nos estamos relacionando con la aceptación, ¿no? Una sociedad que lo tiene todo ya. Una sociedad que es todo para ayer. Una sociedad con poca tolerancia a la frustración, porque vivimos en una sociedad donde tenemos alcance a todo de una manera muy rápida, muy inmediata. Esto nos genera, y lo hemos hablado muchas veces, tú siempre me dices, ¿no? Y quiero que lo puedas explicar más abiertamente, este concepto de vivir en una sociedad insatisfecha crónicamente. Sí, yo creo que este es uno de los grandes males, porque todas las competencias para la vida, pongámoslo así, pues las habilidades para relacionarnos con nosotros, con el mundo, con los demás, las tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Y el contexto en el que estemos nos lo favorece o nos lo impide. Y en esta ocasión estamos construyendo una sociedad que nos impide o nos pone muy difícil ir desarrollando habilidades como la aceptación. Porque con lo que tú decías, al final, como lo que se nos ofrece, lo que se nos vende es que todo lo tienes, lo que quieras, lo puedes tener ya, y además si no lo tienes ya te quedas atrás, y entonces ya no entras en la rueda de los demás y ves cómo los demás a través de las redes consiguen cosas que tú no tienes, y entonces entras en esa forma desenfrenada de vivir una vida que a lo mejor no es la tuya, o a lo mejor no está alineada con tus valores, pero ni tienes tiempo ni para pensarlo. ¿Qué ocurre? Que al final ese escenario de prisa, de ya ir tarde con la vida y con todo, nos genera pues todo lo que precisamente estamos intentando huir, que es esa insatisfacción que entra en bucle con tantas cosas que se cronifica mucho. Encontramos muchísima gente que tiene todo lo que se propone y se sienten insatisfechos. Y esto es demoledor. Imagínate, ¿no? Trabajar súper duro, llegar, ponerte un objetivo, y este concepto que hoy no hablaremos de esto, pero lo vamos a ir introduciendo, seré feliz cuando. Esto es algo que nos acompaña de una manera muy compleja al ser humano, ¿no? Seré feliz cuando. Y cuando llego a eso, sorpresa, no soy feliz. Efectivamente. Y en muchas ocasiones soy bastante infeliz, ¿no? Entonces, claro, nos montamos toda una historia que tiene que ver con llegar a conseguir determinadas cosas, que tiene que ver con no perder. Y vais a ir entendiendo mucho sobre el concepto, sobre la pérdida en general y por qué está tan relacionada con la aceptación, sobre no perder, y para no perder hago millones de cosas para no perder. Y por eso, ¿cómo me voy a relacionar con la aceptación, ¿no? Esto es como y acabo perdiendo, que esa es la paradoja. Total. Y acabo perdiendo claro. y me veo envuelto en ese bucle, ¿no? Hay una reflexión que a mí me parece interesante, y es que somos el único animal que sabe que va a morir. Y en el momento en el que sabemos que vamos a morir, ya estamos en tiempo de descuento, ya hay que aprovechar. Además se nos manda mucho también este mensaje, ¿no? Este FOMO, Fear of Missing Out, ¿no? De miedo a perderme cualquier cosa. O sea, quiero estar en este cumpleaños y en esa fiesta, quiero estar en el cine, en el teatro. Que en el refranero nos ponemos muy internacionales, ¿no? Con el FOMO, pero en el refranero español esto de toda la vida de Dios ha sido estar al plato y a las tajas, ¿no? Que se suele pues creía que ibas a decir en misa y Rebeca. Que también. A mí es que siempre me han dicho esto, confesión. Siempre me han dicho estar al plato y a las tajas. Tú quieres estar a la comida grande y a las tajas de chorizo, de salchichón, de toda esta parte, ¿no? Y a mí siempre me han dicho, ¿no? Y en Misa y Replicando también me lo han dicho. O sea, todo lo que tenga que ver con hija mía, tienes que estar en todos los lados. Sí, entonces mea culpa, tengo ahí mi dificultad con las pérdidas yo también. Tiene que ver con esto, ¿no? Ahora nos ponemos muy internacionales, lo decimos desde ahí, pero el refranero español a veces tiene mucho sentido, ¿no? Y tiene que ver con esto, con no perderme absolutamente nada. Antes vivíamos en un contexto y en una sociedad más pausado,
¿no? Sí. No estoy hablando de mejor o peor en otros términos, pero por lo menos más pausado, sí. Menos hiperconectado, menos en línea de absolutamente todo. Reflexionábamos el otro día si llegará el día en una sociedad en el que de repente, en una sociedad completamente desconectada de todas las redes sociales, ¿no? Una sociedad de repente donde ya no quieran tener Instagram, no quieran tener WhatsApp, no quieran, volvamos un poco a todo esto. ¿Llegará? Sucederá. Yo espero que sí también. Es que es cíclico, sucederá. Nos saturamos de algo y volvemos a lo anterior o lo rechazamos, ¿no? Y por supuesto que las redes tienen un buen uso maravilloso, pero es cierto que nos están poniendo... es un reto a nuestra salud mental, ¿eh? Y el hecho de que intentemos aprovechar cada minuto del día y además que nos vendan una cosa, esto me enrabieta, ¿eh? Porque es que nos venden que si no tienes algo así porque no le has puesto actitud. Que yo no estoy diciendo que la actitud no sea importante, es muy importante, pero hay un porcentaje de las cosas que nos pasan y nos vayan a pasar que no depende ni de nuestra actitud ni de nada de lo que hagamos. Total. Y tenemos que aceptar esto. Y aceptar esto es la dificultad muchas veces, ¿no? Pero es como, porque decir, es que no es cuestión de actitud, no es por tu actitud, no lo has conseguido es decir, es tu culpa. Claro. Es absolutamente tu culpa. Si tú no has llegado a esto es porque no has hecho lo suficiente. Porque el otro sí ha llegado, algo habrá hecho que tú no. Efectivamente. No pongamos ningún tipo de peso en las circunstancias de cada uno. ¿Qué más dará eso? ¿Qué más dará el contexto? ¿Dónde has nacido? ¿En qué? Nada, un montón de variables que de repente no tienen ningún valor. Hablábamos en el primer episodio precisamente de que hablar de salud mental, hablar de pararnos a hablar y a reflexionar sobre todos estos conceptos es una cuestión de privilegio, ¿no? Pues una cuestión de privilegio del contexto en el que vivimos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es así, ¿no? Entonces, por favor, no vayamos desde este camino, ¿no? de la cultura del esfuerzo, a la que yo de verdad tengo mis reticencias y creo que hace mucho daño a esta sociedad, ¿no? Hablamos de esa insatisfacción crónica como mal de este mundo. Yo le añado, ya lo sabes bien, esa autoexigencia. Sí. Ya hablaremos en otro episodio de este temazo también, ¿no? Pero porque cada una de ellas lo que hace es eliminar absolutamente la cuestión del contexto, eliminar que no todo depende de nosotros, que no todo depende de lo que hagamos, que podemos esforzarnos un montón y que las cosas aún así no salgan, que podemos ser muy buenos en algo y que las cosas aún así no nos vayan bien en algo concreto, ¿no? Entonces, cuidado con estos mensajes porque alimentan una sociedad que va arrasando por donde pasa. Y que tiene culpa todo el rato. En su mochila permanentemente. Todo el rato. No estoy haciendo lo suficiente y lo fácil que es llegar a no soy suficiente. Pero bueno. Pues van de la mano. Sí, totalmente, ¿no? Nos mandamos ese mensaje. Claro. Ahora bien, poniéndonos un poco en el contexto de, claro, a lo mejor estamos aquí porque estuvimos en otro extremo. Es importante intentar mirar a nuestras generaciones y decir, ¿ellos aceptaban o se resignaban? Porque a lo mejor había un poquito de esa resignación que ahora se mezcla con el concepto de la aceptación y no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo para nada y siempre nos gusta muchísimo entender el concepto de aceptación desde aquí, intentando ver cuál sería el otro polo, ¿no? Y decimos, la aceptación al final es una aceptación activa. Es una aceptación en la que hay un rango de transformación, hay un rango de acción, hay un rango de decir, bueno, pues esta es la situación en la que me encuentro, ok, acepto, me guste o no me guste. Es que aceptar no quiere decir que lo compremos, que nos encante, que vivamos felices, que... No, es que no tiene nada que ver con esto. Aceptar es, ok, esto es donde estoy y tiene este movimiento activo. ¿Y ahora qué? ¿Y dónde está ese rango de acción? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Desde dónde me puedo proteger? ¿Qué es lo que yo puedo resolver? ¿Dónde me puedo colocar? ¿No? ¿Qué es lo que yo puedo hacer física o emocionalmente, mentalmente, comportamentalmente? ¿Desde dónde yo puedo hacer algo? ¿No? Y la resignación tiene otro polo completamente distinto. La resignación es pasiva. La resignación viene muy, muy de la mano de la indefensión, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Esto me ocurre, esto me pasa y ya está. Y me quedo y ok, lo acepto, no hay nada que yo pueda hacer. Y estos dos conceptos
socialmente escuchamos y vemos constantemente que se entremezclan. Y entonces entendemos que aceptar es no poder hacer nada. Yo lo acepto y me resigno. Y no tiene nada que ver, de verdad. Son dos conceptos muy diferentes, con una energía muy distinta y donde resolvemos de una manera radicalmente opuesta. Claro, lo que sí que hay que procurar es entender que en esa acción del qué hago, que me parece la gran pregunta de la aceptación, vale, y una vez aceptado qué hago, no es para recuperar eso que perdí. Porque la gente a veces es como, ¿y qué hago para revertir la pérdida? ¿Qué hago para recuperar eso? No, es una mirada más hacia un futuro, hacia una transformación, hacia algo nuevo. La pérdida, si se ha sucedido, pues ya no podemos hacer nada por ella. Es decir, ejemplos millón. Seguro que hay pérdidas a lo mejor en las que algo se podrá hacer, pero imaginaros que se muere pues alguien de tu familia o alguien muy querido. Claro. ¿Qué puedes hacer para que vuelva a estar aquí? Lo siento, pero nada. Claro. O una ruptura, un divorcio, no podemos obligar a la otra persona que esté con nosotros, claro, por mucho que nosotros sí que queramos, ¿no? No queda otra que aceptar esa nueva situación, no queda otra que relacionarme. Ahora, aceptarla implica en muchas ocasiones llorarla, ¿no? Y transitar desde una emoción muy, muy, muy potente, que realmente nos vamos a ver de lleno con ella, ¿no? Y que ahora vamos a hablar largo y tendido con eso. Pero es que al final esa pérdida de la que hablamos cuando necesitamos, cuando la aceptación acaba siendo una aliada, viene precedida precisamente de esas pérdidas, que es lo que yo detecto. Y a veces este es uno de los grandes problemas, porque no detectamos estar perdiendo, ¿no? Yo puede que esté metida en algún lugar en el que estoy perdiendo mucha energía, en el que estoy perdiendo un montón de oportunidades, y no me doy cuenta. Y de repente siento malestar, siento desgana, siento falta de motivación, siento apatía y no entiendo por qué, ¿no? ¿Cuánta gente nos viene a consulta que dice, es que estoy mal, pero no sé de dónde, no sé por qué? Y la pregunta siempre es, ¿dónde está la pérdida? Claro, algo estás perdiendo, que no lo has identificado conscientemente, pero sí la identificación está por parte de nuestro mundo emocional. Entonces, pérdidas, vamos a ir enfrentándonos continuamente a ellas y creo que, fíjate, son hasta necesarias. Necesitamos perder. ¿Qué pasaría si no quisiéramos perder nuestra infancia nunca? ¿Sabes qué? Porque hay mucha gente que es un momento feliz de su vida, que recuerda con añoranza y cariño y nostalgia, pero necesitamos perder esa etapa para salir de ella a otra que nos transforma. Por eso siempre intentamos ofrecer esta idea de no hay tanto pérdidas como oportunidades para transformarnos. Claro, la vida son etapas, la vida son ciclos y bueno, hay gente de 40 que parece que sigue teniendo 17, pero de verdad hay que avanzar. Hay que aceptar que ya no tenemos 17, por favor, y hay que ponernos un poco en ese dejar ir. Puedo decir un chascarrillo que me encantó el otro día en un audio que me enviaste, que fue precioso y muy divertido, que yo, la verdad, ahora mismo no recuerdo qué te estaba compartiendo que me inquietaba en ese momento, pero tú me dijiste, como dijo la gran filósofa Frozen, let it go. Déjalo ir y suéltalo. Y me pareció como fascinante, me hiciste reír un montón. El humor siempre como gran aliada, muchas veces incluso en los procesos de aceptación, por supuesto que sí. Y al final, desde aquí, es súper importante que nos relacionemos con hay que dejar ir. Y hay que dejar ir cómo nos cuesta, precisamente por esto que estábamos hablando, ¿no? Por ese control de todo, por esa insatisfacción, por ese FOMO. No, es como que nos agarramos a todas esas etapas, nos agarramos a personas, nos agarramos a momentos y nos agarramos a, por favor, que esto no se termine nunca, ¿no? Entonces, mi reflexión siempre va de la mano de jolín, pero si puedes estar perdiendo más, queriéndote agarrarte a esto, al final acabas perdiendo todo eso que no te permites explorar desde otro lugar, con mayor libertad, con mayor fluidez, precisamente porque estás no queriendo soltar eso otro. En el fondo, ¿no? Es un poco el miedo a lo desconocido. No sé qué hay detrás, ¿no? No sé qué hay sé lo que tengo.
y cómo me siento con lo que tengo. Y el hecho de no saber, esa incertidumbre, que también da para otro episodio, la gestión de la incertidumbre, también nos hemos visto últimamente en ellas con todo lo que hemos vivido planetariamente con el COVID, también es un temazo. Pero al final el hecho de más vale, ¿cómo es? Más vale pájaro en mano que volando. Total. Esto es lo que tengo, esto es lo que conozco, me quedo aquí. Hay gente que tiene una mentalidad de crecimiento mayúscula y que al revés, es como es algo nuevo, voy a por ello. Pero sí que es verdad que generalmente lo que más solemos ver es ese miedo a lo desconocido y por lo tanto quiero rescatar de cada situación que estoy viviendo me parece la mejor y entonces no la quiero perder. Pero no le estás dando espacio a que haya algo detrás de ese telón que pueda ofrecerte cosas mejores o diferentes. No tienen por qué ser mejores, ¿no? No, incluso muchas veces nos enganchamos a algo que no necesariamente es mejor, que simplemente es algo que conocemos. Y entonces claro. no salimos de ahí porque total que me voy a encontrar al otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues me resigno. Este es el claro ejemplo de la resignación en un momento en el que ¿para qué voy a...? ¿no? Pues aquí está la no actividad, ¿no? de esta habilidad o de este movimiento en la vida que si no lo queremos movilizar, pues nos quedamos paralizados y nos quedamos aquí en esa resignación de pues aquí me quedo y me vendo un discurso. O sea, uno es muy probable que no se quede donde no está a gusto diciéndose a sí mismo, te estás quedando aquí, que no estás a gusto porque no quieres avanzar. No. O sea, no creo que esto ocurra. Lo que habitualmente ocurre es que lo que nos mandamos es un mensajito de no, porque aquí estás mejor, porque mira afuera, porque qué ocurrirá y porque los otros y porque dirán de ti y porque no ves que bien a gustito que estamos aquí, que no estamos perdiendo nada, porque mira tú porque lo otro, es que aquello ya me dijeron a mí que no era bueno. Cada uno se empieza a buscar los recursos que pilla para justificar esa no acción, ¿no? O esa resignación y no colocarse en el no, es que yo realmente no estoy aceptando esto. El primer paso, que siempre lo hablamos en terapia, ¿no? Primeros pasos para poder transformar y cambiar algo tiene que ver con el permitirnos hacernos conscientes de ello y luego ir al proceso de aceptación, ¿no? Pero primero es darme cuenta de yo no estoy aceptando esto. Vale, pues me viene a la cabeza, ¿no? De diferentes personas que nos han hablado de problemas graves en su vida, problemas que les han cambiado o que cambia toda su historia y que nos dicen abiertamente es que no acepto esta nueva parte de mí o no acepto este nuevo contexto, no acepto esta nueva parte. Vale, pues maravilloso. Maravilloso que no lo aceptes, no. Maravilloso que te hayas dado cuenta de ello y que lo reconozcas y lo pongas en voz alta. Porque entonces a partir de aquí podemos empezar a trabajar y podemos empezar a trabajar en ese proceso de aceptación, ¿no? En terapia es que siempre nos preguntan, ¿vale? Pero ¿y cómo acepto? O probablemente estáis aquí al otro lado diciendo, vale, espera, hoja y papel, hoja y papel, por Dios, papel y boli, mejor dicho, porque con la hoja y el papel poco vamos a hacer, papel y boli y vamos a ver qué me dicen Katia y Marta sobre cómo tengo que aceptar. Bueno, pues lo siento muchísimo, pero es que eso no lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque esto requiere de un proceso de escucha interna, de un proceso reflexivo, de mirar en nuestra historia, en nuestra mochila, en nuestro pocito negro que todos tenemos, en poder entender de dónde viene todo eso. No hay paso 1, paso 2 y paso 3 para un concepto en muchas ocasiones un poco abstracto, porque la aceptación acaba siendo un concepto abstracto en psicología, pero absolutamente necesario, ¿no? Entonces, ese paso 1, 2, 3 no se puede, pero desde luego lo primerísimo es hacernos cargo, ¿no? de ser conscientes de que no estamos aceptando algo. Eso a mí me parece mucho más que intentar encontrar los tips de cómo aceptar. El gran trabajo me parece detectar cuando no estás aceptando, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y muchas veces no aceptamos cosas y cualquier otra persona diría, claro, es que eso no se puede aceptar. Por ejemplo, un ejemplo que ponemos mucho, mira que es doloroso de decir, Sí. Que se muera tu hijo, por ejemplo, de una enfermedad, de un cáncer, pongamos por ejemplo, ¿no? Eso, claro, la gente que lo ha vivido y los que estamos cerca, o las personas que tenemos una empatía suficientemente razonable como para proyectar lo difícil y duro que pueda ser algo así, piensa, pero es que eso es inaceptable, es que no puedes aceptar eso. Hemos visto, porque hemos trabajado mano a mano con muchas familias en situaciones similares,
lo mucho que entorpece la no aceptación de algo así. Porque, como decimos, no es esa resignación de, bueno, pues esto ha pasado, sigamos viviendo. No es esto, porque la aceptación pasa por acoger el dolor y por abrazarlo y por tratar de entender qué es lo que puedo yo hacer ahora con este dolor. Y hay mucha gente que hace verdaderos procesos de transformación que me explota la cabeza. Increíbles, sí. De lo que consiguen construir atravesando ese dolor. Pueden acabar fundando organizaciones que ayuden o apoyen emocionalmente a familias que han pasado por algo similar, o recaudar dinero, o hacen una transformación en la visión que tienen de la vida y empiezan a vivir de otra manera. ¿Cuántas personas, que esto es un bestseller permanente, no hacen una gran transformación de su vida, de altos directivos que vivían como ejecutivos agresivos sin cabeza y a lo loco? Algo traumático les ocurre, algo muy potente les ocurre y se transforman en una persona totalmente diferente. Esto lo hemos visto en libros, en películas y... Absolutamente, porque es que al final esa pérdida, cuando este último ejemplo que acabas de poner, ¿no? de alguien que vive en muchas veces esa desconexión, sin pararse a mirar nada, sin atender, podemos vivir así una temporadita, ¿eh? Esa temporadita a veces es larga, pero no nos preocupemos, que al final esto nos vamos a tener que ver con ello de frente y con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y vamos a tener que mirar de frente a esa pérdida y a todas las pérdidas que probablemente se han ido acumulando, ¿no? Porque cuando además no nos paramos a mirar una, se acumula la siguiente, y el día que nos ponemos a mirar las pérdidas, entonces tenemos que hacer todo un recorrido en nuestra historia para poder ordenar todas esas, porque la de hoy tiene absoluto sentido y razón y está totalmente conectada con esa del pasado que tuvimos que no quisimos mirar, ¿no? Entonces, es que los procesos de duelo, los procesos de transformación requieren de la aceptación de la pérdida, requieren de reconocerla, de entenderla y requieren de mirarla de frente, de llorarla, de atravesarla, de sufrirla, muchas veces por supuesto que sí, y de recolocarla, de transformarla, ¿no? Hay una paradoja que hablábamos muchas veces en terapia que a mí me gusta muchísimo sacar porque creo que es muy interesante y yo la viví en mis propias carnes y fue como de wow, es que si no se hace desde aquí no se puede hacer, ¿no? Y es esa paradoja de la aceptación y de la transformación. Uno es capaz de transformar y de cambiar algo que no le gusta, algo que es duro, algo que es difícil, solo cuando es capaz de aceptarlo. Y entonces dices, claro, a ver, es que si ya lo he aceptado, ahora ya no lo necesito. Claro, y entonces es como de, pues sí, es que hasta que no aceptes, imagínate, una parte de la personalidad, ¿no? Alguien que viene a terapia para hacer un trabajo de identidad y, oye, pues a mí hay esta parte de mí que no me gusta nada. O esta parte de mí que me dicen, pero que yo no reconozco, que yo no veo en mí y que me está dando problemas de alguna u otra forma. Y que entonces es como de, bueno, es que hasta que no aceptes que esto está en ti, hasta que no aceptes que es una forma de relacionarte con los demás, que es una forma de mostrarte al mundo, que es una forma en la que tú estás utilizando este recurso, es que no vas a poder transformarlo. No vas a poder cambiarlo y esa es la paradoja de la psicología, ¿no? Hasta que no transformamos nada que no tengamos aceptado previamente, ¿no? Me estoy acordando de nuestra Mati, que para las personas que no lo sepan, tenemos una colaboración preciosa con Karen Castilla, una ilustradora que es un amor. Es la sensibilidad hecha persona. Sí, la queremos un montón. Y entonces nosotros le mandamos conceptos psicológicos y ella los ilustra de una manera bellísima, ¿no? Y hay uno que le gusta mucho a la gente y es aceptarte te transforma. Wow. Y yo la tuve de fondo de pantalla durante mucho tiempo esta Mati. Mati porque es Marta y Katy. Sí, es una fusión, un alter ego fusionado de las dos. Y además tiene el pelo rizado y lleva gafas. No sé, hemos hecho así como esa fusión. Y bueno, lo ha hecho Karen realmente. Sí. No le pedimos eso y ella lo creó y fue en plan de wow, era esto claramente lo que necesitábamos, ¿no? Y aquí la tenemos, además. Sí, además sí, nos estáis viendo aquí en nuestra tacita, en nuestras redes. Ella está siempre y además ver los conceptos psicológicos
pocos, a modo de ilustración, es como que la información entra de otra manera, ¿no? Y llega y a cada uno le despierta cosas muy potentes. No hay más que hablar, ¿no? Total. Y esto, Mati, precisamente aceptarte te transforma. Yo creo que es una de las que más nos gusta, precisamente porque tiene muchísimo que ver con lo que hacemos y con lo que hacen los pacientes en el espacio de terapia, ¿no? Y además es muy bonita. Nos animamos a que vayáis a verla, ¿no? A redes, porque de verdad que muestra esa manera de, en el momento en el que yo soy capaz de ver todas esas raíces, de ver todo eso, mis luces y mis sombras, y soy capaz de aceptar todo eso, puedo transformarlo y transformarlo en algo que realmente tenga sentido para mí. Fíjate que cuando estábamos preparando este episodio yo estaba pensando qué pérdidas tenemos en la vida. Más vale no haberme hecho esa pregunta porque no podía parar. Porque yo pensaba, bueno, es que ya solo en el momento en el que tenemos que entender que somos un ser independiente de nuestra madre, que esto... Toma ya. Toma ya. Primera. Efectivamente. En la frente. Primera en la frente has llegado al mundo, pum. Hay bebés que les cuesta muchísimo entender esto. No soy tú, no somos la misma persona. Pero luego, incluso ya haciendo honor a la maternidad, la propia maternidad es un ejemplo de una gran pérdida que se convierte en una transformación. Porque en este concepto de matriscencia que a veces se habla, ¿no? De esa adolescencia que tan similar en todos tantos aspectos, porque hay cambios hormonales, porque hay cambios cerebrales, de responsabilidades también. O sea, los adolescentes meten una patita en el mundo del adulto, las mamás y los papás también, pues meten su patita en un nuevo mundo que va a ser distinto en ese momento, ya para toda la vida, ¿no? Y eso supone una pérdida de la persona que eras antes, con la vida que llevabas antes. Y sin embargo, ¿cuántas mamás vemos? Y voy a decir mamás porque ponemos mucho la atención ahí, que enseguida es como, bueno, yo tengo a mi bebé y en cuanto pueda recupero la vida que llevaba antes. Y claro, dices, sé mamá y que no se note. Y es que no puedes ser la persona que eras antes. No lo vas a volver a ser. O sea, acéptalo y transfórmalo. Claro. No resígnate. Que también hay mamás resignadas. Muy resignadas, y bueno, dentro de un contexto y de situaciones muchas veces muy complejas, ¿no? Y muy difíciles, que no ayudan ni favorecen a todo este proceso de una manera más saludable o más sana emocionalmente y mentalmente. Pero está claro que de ahí la clave, la diferencia de si yo soy capaz de aceptar esta nueva parte con sus pérdidas y sus ganancias y transformarlo, hacer que sume de otra forma, ¿no? Y aquí podemos llegar a poner un montón de ejemplos, pero es verdad que no queremos tampoco caer en la idea de absolutamente todas las pérdidas y las situaciones difíciles que tenemos en la vida tienen ese lado positivo, ¿no? No vamos por ahí, ni queremos que os lo llevéis por ahí, ni muchísimo menos, porque hay situaciones en la vida que ojalá no hubiésemos vivido nunca. Efectivamente. Y ya está. O sea, es que hay situaciones de las que simplemente hay que sobrevivir, hay que hacernos un bicho bola, intentar que pase lo antes posible, intentar seguir. Paliar al máximo los daños que esa situación haya podido hacer y ya está. Y avanzar. Avanzar implica también, pero ahí también hay aceptación, ¿no? Lo que pasa es que quizás no tiene ese punto de transformación del que estamos hablando, porque a veces es como de, bueno, es que yo no voy a agradecer esto, ni voy a sacarle nada positivo a esta historia, ni voy a, y por supuesto, o sea, que por favor que no se malinterprete el mensaje que queremos dar desde ahí, pero hay una parte muy importante de entender que las pérdidas se convierten también en transformaciones, ¿no? Para mí, por ejemplo, a nivel personal, en las pérdidas de seres queridos que he tenido que afrontar, ¿no? Atravesar en los últimos años, para mí el duelo, entender la pérdida desde ese proceso de transformación de ese ser querido, para mí ha sido vital, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, yo ahora no te veo, no te toco, no puedo hablar contigo, y esto es una pérdida brutal dentro del proceso, y con el tiempo y con el trabajo y con la introspección y el no huir de ese dolor, voy pudiendo conectar con que ahora te veo de otras formas. Ahora te siento cerca desde lugares distintos, ¿no? Y un concepto que a mí me gusta mucho que tú dices dentro de los duelos, ¿no? Que tiene que ver con ahora para verte cierro los ojos, ¿no? Es una manera de transformar esa pérdida, y que si no somos capaces de transformarla, nos anclamos en ella y nos anclamos en
esto lo he perdido y ahora qué, y no puedo seguir, y nos mandamos una serie de mensajes que no nos ayudan a avanzar y que nos hacen estancarnos, ¿no? Y no lo dejamos ir, no lo soltamos. No lo soltamos, sí. Yo hace poquito además escuchaba a una mujer hablando de una relación tremendamente difícil y muy tóxica, con ciertos rasgos de dependencia hacia la relación. Claro, que esto es lo que suele muchas veces suceder con este tipo de relaciones. Y cuando ya acepta que eso no va a ningún lado, y de hecho ella rompe la relación, pero bueno, podría haber sido en otra dirección, y se permite ese tiempo en soledad que tampoco nunca había tenido, y acepta que ella puede estar sola y disfrutar y crecer, y desde ahí consiguió tantos aprendizajes que, claro, sus futuras relaciones han sido, y la actual, muchísimo mejores. Claro. Porque el hecho de aceptar la pérdida nos permite pararnos y conocernos mejor. Y como siempre vamos a subrayar el autoconocimiento. Ahí vamos a encontrar un montón de respuestas. Y quería mencionar un libro, ¿no? El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Si no lo habéis leído, lo tenéis que hacer. Por favor. Preciosidad. Además es muy cortito. Es muy cortito. Se puede leer a modo novela o se puede leer. Porque hay mucha chicha detrás de todo lo que cuenta, ¿no? Y habla de que realmente las fases son, primero me conozco, autoconocimiento, luego me acepto, autoaceptación, y luego ya me quiero, autovaloración. Pero no podemos aceptar sin conocer. Por eso quien no quiere ver es que ya se queda bloqueado en el primer paso. Y al final, como os decíamos, estamos perdiendo continuamente, y yo el otro día reflexionaba, es que somos al final la persona que llegamos a ser. En cierto modo somos la suma de nuestras pérdidas, que han generado la suma de transformaciones, porque estamos en continua transformación. No Total. Podemos evitarlo. Total. No es una cosa que queramos o no controlar. Esto sucede. Nos transformamos continuamente y con todo. Y por lo tanto, si las pérdidas nos transforman, pues que la suma de las pérdidas me definan. Vamos a intentar abrazar el dolor, que tenemos mucho miedo a sufrir, pero es que no vamos a estar libres de sufrimiento. No, y además es que es cómo me relaciono con el dolor, ¿no? No es que el dolor venga, no es que no tenga que sufrir, no tiene nada que ver con alejar el sufrimiento de mi vida, es que tiene que ver con cómo me permito relacionarme contigo. Ahora que dueles dentro, que duele el corazón, ¿no? De verdad, o sea, es que cuando hay una ruptura, es que físicamente el corazón sí. duele. O sea, es que esto es así, ¿no? Entonces, claro que duele, pero tengo que abrazar eso y tengo que permitírmelo. Permitírmelo es parte de ese proceso de aceptación, ¿no? Si queréis algún tip para la aceptación, porque ahí habrá alguno que me diga, pero por favor, dinos algo. Bueno, pues un pequeño tip que puede ser interesante tiene que ver precisamente con permitirte eso. Permítete atravesar ese dolor y al final hay algo que a mí, esta frase, ¿no? De somos la suma de todas nuestras pérdidas y todas esas transformaciones, parece brutal, porque es que te paras a mirarlo y es así absolutamente. Y hemos hablado muchas veces de que los procesos de mayor transformación del ser humano vienen precedidos de momentos de profunda tristeza, de profunda emoción que no nos apetece nada relacionarnos con ella, pero es que esos momentos de transformación, y yo he visto florecimientos de pacientes que han sido brutales, que venían de ese proceso, que venían en momentos de profunda tristeza, y nosotras hemos vivido a nivel personal momentos de profunda tristeza que han generado una gran transformación. Y permitirnos esto es clave, ¿no? Para seguir transformando, porque aunque no queramos, todas esas pérdidas y toda esa aceptación pues están gestionadas por una emoción muy importante. Eso es. Es esta. Efectivamente, al final estamos hablando de pérdidas continuamente. Con el miedo hablamos de las amenazas como estímulo que despertaba el miedo en otro episodio. Bueno, pues aquí os hablamos de que la emoción especialmente diseñada para gestionar las pérdidas es la tristeza. Y claro, todo va de la mano. Nos cuesta aceptar porque nos cuesta estar tristes. Nos cuesta absolutamente conectarnos con esta emoción que, recordamos, nos han vendido como en su lado más excesivo, que tiene que ver con la depresión.
que tiene que ver con el llorar constante, con esa labilidad emocional, ¿no? En el que constantemente no puedo contener el llanto, o que tiene que ver con no tener ganas absolutamente de hacer absolutamente nada, con esa desconexión social total, Bueno, es que nos han vendido una imagen de la tristeza muy por exceso. Muy por exceso. De hecho, cuánta gente utiliza la palabra depresión demasiado ágil. Sí, un mal día, un día que estoy bajita es que estoy deprimida. Claro, qué depresiva hoy, ¿no? Y es como de, wey, cuidado. La depresión es mucho más. Cuidado, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, claro, cuando lo magnificamos de esa manera, cuando lo hacemos tan grande, y el lenguaje es súper importante, muy, muy, muy importante, somos hiperpesadas con esto, con el lenguaje. Entonces, si yo me estoy diciendo eso, claro, ¿cómo me voy a relacionar con esta emoción? No la quiero cerca, ¿no? Y es precisamente la tristeza la que nos va a ayudar a poner orden, porque la tristeza no solo es llorar, que también, porque llorar es analgésico, maravilloso, una manera de expresarnos emocionalmente. Ojo, se puede llorar de otras cosas que no sea tristeza, ¿eh? Que también lloramos de alegría, que también lloramos de amor, que también lloramos de otras tantas También lloramos de rabia, también lloramos de impotencia, de muchas otras emociones, ¿no? Es una manera de expresarnos igual que otra. Pero la tristeza no solo es llorar, la tristeza también es pensar. Claro, y ahora explotan las cabezas. Es como de, a ver, ¿qué dicen estas dos? Claro, es que fijaros que nosotros estamos defendiendo una emoción de la tristeza que es, decimos muchas veces, la emoción más inteligente, es la más racional, la más mental, la que busca soluciones a las pérdidas. Entonces, lo primero que hace la tristeza, y por eso es magnífica, es detectar las pérdidas. Muchas veces estamos perdiendo en la vida, sea dinero, sea energía, sea confianza, sea ilusión, y no nos damos tanta cuenta de esas pérdidas como de la propia tristeza. Claro. Estoy triste, pero no sé lo que estoy perdiendo, que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues ya la tristeza se encarga de identificar esas pérdidas. Luego nosotros nos tenemos que hacer la pregunta de qué es lo que estoy perdiendo, si es que no lo sé. Y lo siguiente que hace la tristeza es aceptar, si la dejamos. Claro. Y esto puede conllevar un ratito, dependiendo de si he perdido las llaves de casa, que también a veces nos enganchamos aquí con estas cosas, pero toda clase estaban aquí. Y allí nos enganchamos, ¿no? Pero toda clase de pérdidas las gestiona la tristeza. Entonces, esa gestión de la tristeza, esa aceptación, puede llevar un ratito o puede llevar una etapa de mi vida. Entonces, yo también tengo que ver desde en qué lugar y con qué intensidad. Hombre, pues no es lo mismo que yo me enganche profundamente en la tristeza porque he perdido un anillo que me gustaba mucho, a que lo haga porque ha fallecido una persona que yo quería. Ojo, vamos a ver, ¿no? Claro. La intensidad aquí es la misma emoción la que gestiona, porque desde la tristeza tendré que buscar y pensar dónde he podido yo dejar este anillo, qué puedo hacer para encontrarlo. Y gestiona la misma emoción, pero no en la misma intensidad, claro, no de la misma manera, ¿no? Entonces, hoy te ha pasado además algo que es un ejercicio maravilloso de tristeza, has encontrado algo que llevaba mucho tiempo, que ya habías generado este proceso de aceptación de, ok, lo he perdido, y de repente estaba en una mochila, maravilloso, ¿no? Es como este momento en el que sueltas y dices, bueno, pues ya está, aceptación, lo he perdido, pues me compro esto otra vez, o busco la manera, o lo que sea, ¿no? Ahí ya no hay esa resignación. Claro. Pero gestiona lo mismo, pero de manera distinta, claro. Claro, al final la tristeza pues es muy analítica y lo que busca es, bueno, aquí ha sucedido una pérdida, vamos a repararla. ¿Qué tengo que hacer? Por eso se aprende tanto, por eso su función es la del desarrollo. Claro. Que a la gente esto le cuesta muchísimo entender que la función de la tristeza sea el desarrollo. ¿Qué me estás contando? O sea, a mí siempre me han dicho que la tristeza es... Vamos, que no esté triste. Que no esté triste de base, ¿no? Que no esté triste. Pero claro. Mucho miedo, oye, a mí me llega mucho miedo de la gente, así estoy triste, a ver si voy a caer en una depresión enseguida, ¿no? Claro. Entonces, cuando les intentamos hacer entender que la tristeza, en realidad, lo que nos aporta es desarrollo, porque precisamente con sus muchos análisis, razonamientos e introspecciones dice... estoy perdiendo esto, no quiero seguir perdiendo, hago algo o he perdido, ya lo he perdido, ¿cómo transformo esto? Al final hace que la relación con esta emoción sea muy diferente, porque ante una ruptura acabas sacando un aprendizaje, hemos dicho antes, ante el duelo de un hijo, por ejemplo, de un ser querido, acabas entendiendo que no va a volver de esa manera, pero intentas encontrar la transformación y a veces el motivo por el que hacer
grandes cambios en tu vida. Y esta emoción, sobre todo, importante en el equilibrio. Si está ausente, no nos enteramos de nada. No nos paramos a mirar nada de lo que vamos caminando sobre las aguas de nuevo. Eso es. Entonces puedo perder, que yo no me doy cuenta, ni quiero mirar, ni quiero ser consciente de nada. Si estoy con la emoción en exceso, pues al final me atrapa. Que eso es lo que hay que intentar. Que no, las emociones, nosotros siempre vamos a decir que son aliadas, pero claro que te pueden atrapar. Claro, por supuesto. Si nos vamos y nos regocijamos, ¿no? De estar dentro, me engancho en esta emoción, me lamo las heridas, pobrecito yo, pobrecita yo, es que esto, tal, y entonces me engancho aquí en este discurso y me digo esto y se lo digo al mundo y me coloco aquí, pues entonces, claro, poco voy a sacar de esta emoción, desde luego, ¿no? Un síntoma de que estás utilizando bien tu mundo emocional es que es eficaz, o sea, ágil, resuelve. Va resolviendo las cosas a las que te estás enfrentando, porque nos enfrentamos continuamente a situaciones que nos despiertan emocionalmente y que tenemos que buscar una solución para seguir adelante, ¿no? Y eso si no es ágil... y que eso a veces no es inmediato, que sea ágil, no quiere decir que sea inmediato, que sea en plan, bueno, pues ahora a mí me pasa esto, pim pam, ya está, aceptado, venga, siguiente cosa. No, entonces aquí no estamos parándonos a mirar nada, ¿no? No estoy sintiendo nada de malestar, no, es que precisamente la tristeza tiene este punto de reflexivo porque nos permite, o sea, este punto más de fatiga, de energía más bajita, porque necesitamos todo eso para reflexionar. Necesitamos toda esa energía para pensar qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que tengo, qué es lo que necesito, hacia dónde quiero ir, de qué manera, qué puedo sacar de todo esto. Y eso no lo puedo hacer si no estoy conectando, si no me estoy haciendo estas preguntas. No lo puedo hacer si no conecto con la tristeza y me tiro, qué sé yo, 3 días en el sofá llorando y escribiendo y con una energía bajita y sin querer ver a mucha gente. Oye, pues es que esto puede pasar y, es que claro, estás ahí, no, lo que necesitas es salir, ¿no? Que esto es un recurso como muy del entorno, de la sociedad, ¿no? Que te ve triste. Bueno, dilo, que lo vas a decir. Nos leemos la mente, amiga. Te ve triste y no puede sostener verte triste. Eso es. Y no puede sostenerlo porque no saben sostener su propia tristeza. Entonces es un bucle infinito de esos sostenimientos de la tristeza en el que no nos permitimos o no nos incomoda mucho ver al otro triste porque no somos capaces de gestionar nuestra propia tristeza y de sostenerla. Es una emoción que para la gente pues es incómoda, pero qué magia sucede cuando o vienen los retiros que nosotras hemos hecho, ¿no? Desde Bioautoemoción, o en el encuentro del equipo que hacemos de vez en cuando, encuentros presenciales con el equipo. Qué magia cuando alguien te está contando algo, se emociona, llora y tú observas y sostienes en silencio. Es un acompañamiento de no te quiero resolver la vida, no te quiero decir deja de llorar, no, llora si tienes que hacerlo porque es tu emoción haciéndonos entender probablemente con mayor claridad, gracias, que eso es muy importante para ti. Y entonces esto me ayuda a entender, me ayuda a empatizar y me ayuda a colocarme en un lugar más cerquita, más de un acompañamiento donde no te digo, no, pero no llores, lo que tienes que hacer es no sé qué, no sé cuál. Y dices, no, pero si no quiero eso, solo quiero expresar. Claro, no tiene nada que ver con que me resuelvas la vida, ¿no? Y porque igual te estoy contando una cosa que me pasó cuando tenía 8 años, pues que vas a venir ahora a resolverme esto, cariño, que esto no me puedes decir nada. Es una cuestión de acompañar. De acompañar y de sostener. Ojo, nada fácil. No, nada fácil. Sostener el malestar. Por eso profesiones como las nuestras, que sostienen el malestar de las personas, requieren de un trabajo consciente y de una mirada interna muy potente para darnos cuenta de todo eso que sostenemos al otro lado que no nos haga daño, ¿no? A nosotros tampoco y que todo lo que nos puede estar devolviendo lo podamos colocar bien o que nosotros no le devolvamos eso al paciente, ¿no? En este caso, algo no resuelto nuestro. Podemos desvelar que también nos remueve a los psicólogos ver al otro llorar. Hombre, por favor. O sea, yo he tenido que tragar saliva y respirar profundamente ante pacientes que me han contado cosas durísimas, ¿no? Durísimas. Y a veces, oye, pues se cae una lagrimita, pues acompañas, ¿no? Esta idea del psicólogo
que está al otro lado, impasible ante lo que le digas, tampoco desde nuestro punto de vista habrá Como aquí nosotras, quien, eso es. efectivamente, habrá aquí quien discrepe con nosotras y lo respetamos absolutamente, pero nosotras no entendemos tampoco el espacio terapéutico y seguro con una persona al otro lado impasible ante mi dolor, impasible ante el dolor del paciente, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que tú te vayas con el llanto de la persona, ¿no? Y le digas, es verdad. No, hombre, tenemos que tener este otro lugar, por supuesto, necesitamos el sostén. Pero el sostén también puede emocionarse y el sostén también puede acompañar, ¿no? Empatiza de alguna forma con esa tristeza, la permite. Qué emoción más importante, porque la gente, si se lo permitiera más, si la entendiera desde esto me va a ayudar a algo, voy a desarrollarme, voy a crecer con esto, podríamos hacer procesos muchísimo más sanos que evitándola o enganchándonos a ella. Y es que está en todo, ¿no? Al final está en todos los procesos de resiliencia, este concepto psicológico tan importante. Sí. El ser humano es resiliente por naturaleza, pero algunas personas tienen más capacidad, más habilidad, más facilidad para la resiliencia que otras, y la aceptación es una de esas subclaves importantes dentro de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? De esa búsqueda de la transformación de una situación adversa que he podido vivir y que ha generado una herida, y desde donde yo saco algo que es, no sé si mejor, pero sí transformado de esto que he estado viviendo, ¿no? Los procesos psicológicos requieren de esa aceptación absoluta, constante, diaria, tema tras tema, ¿no? Requiere de aceptar determinadas cosas, los cambios de etapa, como hablábamos, ¿no? Pasar de esa infancia a esa adolescencia, a esa edad adulta, a todas las etapas que vienen en medio, los duelos, la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Que es tan importante muchas veces aceptar desde dónde o hasta dónde me puedo permitir tomar determinadas decisiones. Bueno, esa aceptación es que es clave. Sí, es una herramienta para tener cerquita. Nosotros muchas veces decimos que vamos todos con una mochila invisible llena de herramientas que desafortunadamente no nos las enseñan como tal. A lo mejor tampoco debería ser así y tenemos que ir aprendiéndolas sobre totalmente. La marcha. Pero no iría de mal algún cursillo, ¿eh? Pero no estaría de más saber un poco por dónde empezar, por ejemplo. Pero en esa mochila vamos metiendo lo que consideramos es útil. Y lo que más usamos está en lo más arriba de la mochila, de manera que es lo primero que sacamos. Pues hombre, tener la aceptación como una herramienta así a mano claro. No estaría mal. Porque al final, bueno, pues es un poco eso que decíamos, ¿no? Que podemos sacarle mucho partido a esta emoción a la que tanto miedo tenemos si nos relacionamos bien con ella. Que las pérdidas nos quitan mucho, pero también nos pueden dar mucho. Son la oportunidad también para algo. Y que hay un porcentaje de un rango de acción en el que no tenemos nada que decir. Esto es así ha sido para mí, esta es mi circunstancia, mi contexto o mis situaciones de vida. Y sobre eso puedo también seguir construyendo. No me puedo quedar enganchado pero quiero hacer algo con esto. Por mucho que la sociedad nos invite a haz y conviértete en la persona que te estoy diciendo que tengas que ser, realmente tenemos que parar en algún momento esto y decir, no, mira, yo hasta aquí, y esto puedo hacer esto. Y no es resignarse, y no es mediocre, y no es conformismo. Total. No lo es. Total. Es sabiduría, es protección mental. Y os invitamos a hacer un ejercicio que a lo mejor os pudiera ayudar, ¿no? Y es en qué te han cambiado las pérdidas que has tenido, entendiéndolas como esas transformaciones que hay detrás, porque seguro te pones con una lista a ver cosas que has perdido en la vida y lo siento, pero vas a apuntar muchas si te paras con conciencia, ¿no? Total. ¿En qué te han cambiado y qué te han transformado, qué te han enseñado todas esas pérdidas? Si eres capaz de entenderlo desde ahí, ya estás haciendo un gran ejercicio de tristeza. Recuerda esa tristeza que analiza, que piensa, que reflexiona, que razona, que es muy mental en el fondo. Que busca soluciones muchas veces a eso y que, por favor, no intenta cambiar.
que es que esa es donde muchas veces nos enganchamos en el proceso de aceptación, ¿no? Es que aquello que me pasó y entonces intentar cambiarlo, es que eso ya no se puede. No. Es que eso ya ha pasado. ¿Cuántas personas nos encontramos en los procesos de terapia enganchadas en su pasado? Enganchadas en aquello que vivieron, enganchadas. Claro, porque es que yo como tal, es que como tuve estos padres, es que como me pasó aquella cosa, es que como me viví aquella situación, es que, ok, sí, vamos a validarla, entenderla, ordenarla, colocarla. Esta es tu historia de vida, pero no podemos quedarnos aquí. Claro. ¿Y ahora qué? Claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Efectivamente, y ese es el proceso, ¿no? A veces tenemos que quedarnos a mirar, a entender, a enrabietarnos con eso para pasar después a aceptarlo, para después... Bueno, pues eso requiere de un proceso, ¿no? Pero desde luego no nos podemos quedar ahí enganchadas, porque si nos quedamos allí no avanzamos, no seguimos, ¿no? Y no es una cuestión de cambiar, es una cuestión de aceptar y transformar y poder sacar lo que sea que podamos, a veces más, a veces menos, pero que nos permita transformar de otra manera. Estupendo. Pues nada, la tristeza nos aporta desarrollo. Nos aporta y crecimiento. Y esto es así. Nos quedamos con esto y la próxima vez que la tristeza venga a visitarnos, a ver si la conseguimos mirar con otros ojos. ¿Qué vienes a decirme? ¿Qué vienes a enseñarme? ¿Qué voy a crecer contigo? ¿En qué? ¿Qué estoy perdiendo? Y desde ahí atiendo todo esto, ¿no? Pues nada, yo lo voy a decir, a mí me ha parecido muy bonito. No sé al otro lado qué es lo que dirán, pero hemos dicho antes que cuando lo estábamos preparando así era y así nos parecía y yo he disfrutado muchísimo de hablar de este temazo. Creo que muy necesario y ojalá, pues bueno, ya nos contaréis, ¿no? ¿Qué os ha parecido, qué os remueve, qué reflexiones nacen de todo esto que compartimos? Que confiad en vuestros cerebros, se quedan con lo que es importante para ellos y con lo que pueden afrontar y tolerar y gestionar en este momento de vuestra vida, ¿no? Que hemos hablado de muchas cosas. Sí, nos dicen muchas veces que hay cosas que hablamos que años después se comprenden. Pues permitiros que esto suceda también con los tiempos que necesitéis. Total. Pues nada, nos veremos entonces en el próximo episodio. Un verdadero placer. Adiós. Adiós.